qué buen tiempo hemos vivido en la presencia de Dios. Realmente yo estoy muy expectante de lo que Dios hará en estos próximos 6 meses. Lo mejor no ha quedado atrás, lo mejor está por venir. Diga conmigo ahí donde está y levante su mano derecha y diga: lo mejor para mi vida está por venir. Vamos, dígalo: lo mejor para mi familia está por venir. Vamos, dígale: lo mejor para mi casa está por venir. Lo mejor para mi vida espiritual está por venir. Hoy tu casa se ha convertido en el lugar donde Dios habita. Hoy tu casa es ese lugar donde Dios desciende. Así que espero que no estén haciendo nada que no se trate de esta reunión, que se concentren y es solo 1 hora, hora y 10 por mucho, que consagramos a Dios semanalmente. Así que gracias por estar con nosotros. Toma tu agenda, tu lapicero, tu Biblia y vamos a comenzar. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí donde está conmigo? Pone su mano en su corazón y le dice: Señor, háblame en esta mañana. Señor, conéctame contigo, dame oídos para oír tu voz. Dame un corazón sensible para que tu palabra pueda quedar guardada. Pero también, Señor, dame disposición para practicar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces, estamos listos. Vamos a comenzar. Entonces, hoy quiero compartir una palabra bien especial titulada llamados o escogidos. Puede ponerlo de título en su agenda: llamados o escogidos. Espero que vayan conmigo ahí escribiendo: amén, aquí estoy, recibo esa palabra, voy a ser obediente. Y cualquier cosa, conéctense con nosotros, que eso nos anima a nosotros. Entonces, en Mateo capítulo 20 versículo 16, Jesús les dice a sus discípulos: muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y aquí vemos a Jesús haciendo 2 grupos. Y en el primer grupo creo que estamos todos. La palabra dice que la venida, que el Señor no vendrá hasta que no se haya predicado el evangelio en todo el mundo. Por eso creemos que la venida del Señor está cerca, porque el evangelio cada vez ha sido predicado en más lugares y en más rincones de la tierra. Entonces, todos hemos sido llamados, o como dice otra versión, todos hemos sido invitados. Todos hemos escuchado que Dios quiere cambiar vidas. Todos hemos escuchado que Dios quiere usarnos para algo grande. Que Jesús vino para que nadie se pierda. Y a ti que me oyes hoy, Dios quiere decirte: te estoy llamando. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está invitando. Pero hay una diferencia entre los que son llamados y los que son escogidos. Aquí vemos a Jesús que pone a los llamados en el grupo de los muchos y a los escogidos en el grupo de los pocos. Y la pregunta es: ¿cómo pasamos de ser llamados a ser escogidos? Y quiero enfocarme en cómo ser escogido, es decir, cómo ser discípulo de Jesús. Mateo 4, 18, 19 dice: mientras caminaba Jesús al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Voy a enfocarme en Pedro. Jesús llamó a Pedro. No sabemos cómo lo llamó, si con un silbido, si con un grito, si no sabemos, pero lo llamó y le dijo: ven
y sígueme. Pero Jesús siguió caminando. Y ellos, dice la palabra, que Pedro dejó las redes y los siguió y salieron detrás de Jesús. En ningún momento vemos a Jesús rogándole que por favor lo siguieran. En ningún momento vemos a Jesús diciéndole, por favor sígame que ando solito. Es que tengo ganas de salvarlos. En ningún momento vemos a Jesús haciéndole promesas de prosperidad. En ningún momento vemos a Jesús diciéndole que todo iba a estar bien. Ahora, Jesús es todo. Ahora, Pedro pasó de ser un llamado a un escogido cuando al escuchar el llamado de Jesús se levantó y siguió a Jesús. Pasó de ser un llamado a ser un escogido cuando obedeció sin cuestionar ese llamado. Las personas que Jesús escogió como discípulos no eran los más brillantes, sabios o preparados. El Señor escogió gente sencilla pero moldeable. Ser escogido o ser llamado es nuestra decisión. Tú decides si te quedas sentado viviendo para el mundo, para los deseos de la carne, para agradar a tus amigos, o te levantas y dices, Señor, aquí estoy. Quiero ser del grupo de los no famosos, de los no aplaudidos, de los no mayoría, de los pocos, pero sí de los obedientes, de los que te siguen, de los que te aman. Muchas personas saben que Dios los está llamando. Muchas personas saben que Dios les está entregando una tarea especial, pero su vida no genera ningún fruto. Porque Dios quiere usarnos, pero a menos que nos levantemos y hagamos la obra del Señor, veremos la mano de Dios. A menos que con cosas sencillas como invitar a alguien a la transmisión, como invitar a mi papá, a mi mamá, a mi familia, veremos a nuestra familia rendida a los pies de Cristo. Saben que Dios los quiere usar, pero no quieren soltar su pasado, soltar su pecado. Pedro no sabía las tormentas que vendrían. Pedro no sabía que caminaría sobre el agua, escúchenme bien. Pedro no sabía que vería muertos resucitar, paralíticos caminar, ciegos ver. Pedro no sabía que se convertiría en un apóstol, y no cualquier apóstol, sino uno que cuando caminaba, dice la palabra, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. El Espíritu Santo estaba con él. Él no lo sabía, pero estuvo dispuesto a dejarlo todo, aunque parecía incierto seguir a Jesús. Pedro no lo sabía y aún así obedeció hasta la muerte. No lo sabía, sí, aún lo dejó todo. Aún así lo dejó todo por seguir a Jesús. Un escogido se convierte en discípulo de Jesús. Y la diferencia entre los llamados y los discípulos es que los llamados oyen, los discípulos obedecen. Los llamados miran de lejos, los discípulos se comprometen con la iglesia. Los llamados piensan en el costo, los discípulos piensan en el fruto. Los llamados opinan, los discípulos actúan. Los llamados hacen que no es con ellos. Los discípulos siempre obedecen. Los llamados tienen excusas y pereza. Los discípulos siempre tienen disposición y se esfuerzan. Los llamados siempre buscan algo para decir que no. Los discípulos siempre buscan cualquier modo para decir que sí. La palabra discípulo se encuentra 2 veces en el Antiguo Testamento, 267 en el Nuevo Testamento. 239 veces en los evangelios, que es donde Jesús aparece en carne, y 28 veces en Hechos. Discípulos. Diga conmigo, discípulos de Jesús. Es impresionante porque nunca vemos a Jesús llamarlos cristianos, evangélicos, sino que siempre buscó, llamó y preparó y envió discípulos.
Porque la diferencia entre el creyente y el discípulo es que el creyente solo cree superficialmente, pero el discípulo obedece hasta la muerte como su maestro. Jesús diariamente estaba con multitudes diferentes. Jesús diariamente estaba en una ciudad, en otra ciudad, en un pueblo. Pero siempre los discípulos estaban con Jesús. Siempre estaba con sus discípulos cuidándolos, enseñándoles, corrigiéndoles, reprendiéndoles. Mateo 28:19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que le mando a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos desean que Él esté con nosotros? Que esté contigo hasta el fin del mundo. Si deseamos que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, necesitamos convertirnos en discípulos de Jesús. Y hoy quiero darles 6 características de un escogido, de un discípulo de Jesús. Hoy mi anhelo es que no te concentres en ser llamado, sino que sepas cómo pasar de ser llamado a ser escogido. Cómo pasar de los del montón a ser de los escogidos. Cómo pasar de los que no se salvan a los que pasarán una eternidad con Dios en el reino de los cielos. Cómo pasar de los que tienen excusas a los que tienen disposición. Cómo pasar de ser de las multitudes a ser de los cercanos a Jesús. Y lo primero que tiene un escogido, lo primero que tenemos que hacer para pasar de ser llamado a ser escogido es tener obediencia. 1, obediencia. Pedro obedeció y lo dejó todo para seguir a Jesús. No encontramos a los discípulos cuestionar: vayan y tomen el burro. Y Jesús les dijo: vayan y tomen el burro, pregunten en esa casa, vayan y hagan esto. Y los discípulos siempre iban. La obediencia hoy en día es vista como algo ridículo por el mundo. Que se deja mangonear, lo tienen de bobito ahora. Se va a lamer ladrillos. Y eso es porque el mundo está atado a Satanás. Y Satanás es el padre de la desobediencia. Porque la obediencia a Dios, a nuestros pastores, a nuestros líderes, son un imán de las bendiciones de Dios. Y por eso el diablo intenta que seamos desobedientes. Cuando tú decides levantarte y vivir una vida en obediencia por encima de lo que digan o lo que sea, entonces estás decidiendo vivir una vida de abundante fruto para Dios. La obediencia no es la ruta más cómoda, aplaudida o admirada, pero sí es la ruta más segura, más confiable y bendecida. La obediencia a Dios y a nuestros líderes es una característica de los escogidos. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La desobediencia trajo y sigue trayendo muerte, ruina y maldición. Pero la obediencia traerá vida, salvación a tu familia, restauración a personas que ni siquiera conoces aún. La obediencia de Jesús nos libró de la muerte. La obediencia de Pedro trajo salvación a miles. Y la obediencia tuya salvará a tu familia, salvará a tus amigos y salvará a cientos de personas. Alguien puede creerlo. Dios tiene un plan grande contigo. Quizá duela, quizá cueste, quizá demande sacrificio, quizá demande renunciar a cosas, quizá muchas veces estarás incómodo, se burlarán de ti, pero por tu obediencia muchas familias serán restauradas.
Vidas serán sanadas y el reino de Dios será posicionado a donde tú vayas. A donde tú vayas el ambiente cambiará. A donde tú vayas habrá milagros. Y quizás está diciendo, pastor, pero estás hablando conmigo. Sí, contigo, porque tú fuiste creado a imagen de Dios. Dios escribió un libro contigo. Dios tiene un plan contigo y Dios depositó en ti un propósito grande. Dios quiere usarte, no importa tu edad, no importa tu pasado, no importa tus errores, Dios quiere usarte. Amén. ¿Alguien está emocionado? Yo estoy emocionadísimo en esta mañana. Dios quiere usarte. Dígame usted, ¿acaso no vale la pena obedecer a Jesús por difícil que sea? La obediencia trae el cielo a la tierra. La obediencia en cosas pequeñas. Cuando me dicen compartan el link, lo hago, estoy obedeciendo. Cuando leo la palabra diariamente, estoy obedeciendo. Cuando perdono, estoy obedeciendo. Cuando doy mis diezmos y mis ofrendas, estoy obedeciendo. La obediencia toca el corazón de Dios. 2, ser moldeables. Ser moldeable. Jesús escogió 12 discípulos, 12 hombres, y el mundo esperaría que escogiera gente súper preparada, o usada o resanta. Pero el Señor llamó gente común y corriente, pescadores, cobradores de impuestos. A ti te está llamando, porque de nada vale que tengamos muchos talentos. El don para hablar, el don para cantar, el don para pintar, el don para hacer negocios, si no nos dejamos moldear. No se trata de dones, se trata de carácter. La palabra dice que Él rechaza a los orgullosos, pero que ama a los humildes. Jeremías 18:3 dice: entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Nosotros somos vasija de barro y el Señor es nuestro alfarero y necesitamos ser moldeables. Eso es algo que no gusta. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos digan que las cosas están mal. Pero es necesaria para nuestra salvación. Como pastores, cuando decimos eso no está bien, haz esto, no lo hagas así, no es para nuestro gusto, es porque deseamos que te conviertas en un discípulo de Jesús. Es algo incómodo que duele, que hace llorar, pero si queremos ser discípulos de Jesús necesitamos dejarnos moldear. Aunque el proceso sea duro y no lo entendamos, al final seremos unas vasijas hermosas, perfectas y sobre todo útiles en las manos de Dios. Cuando tus líderes te reprendan, te corrijan, te disciplinen, mantén siempre un corazón humilde y moldeable, recordando que Dios no pretende destruirte, sino renovarte y usarte. Pero necesitamos ser humildes y saber que no lo sabemos todo, reconocer que somos débiles, quitar todos los cuestionamientos y tener un espíritu dispuesto y atento a siempre aprender. No seamos piedras duras, seamos arcilla moldeable. No seamos roca, seamos barro. No seamos orgullosos, seamos humildes. No seamos cerrados, seamos moldeables. Reconoce que tú no tienes siempre la razón, pero que Dios siempre la tiene y necesitamos dejarnos moldear y aprender a renunciar a esas cosas que nos gustan, pero que no agradan a Dios. Número 3, no es solo oidor. La diferencia, ¿cómo paso de ser llamado a escogido? No siendo solo oidores, sino hacedores.
Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Escúcheme esto. A ti que estás conectado y que te cuesta tomar un lapicero y una agenda porque le parece que para qué. Pues así se engañan a ustedes mismos. Dice, llévenla a la práctica, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo es. Decimos, Señor, háblame, dame una palabra, y el Señor te da una palabra para el resto del año, para el mes, para la semana, y te levantas, comes, qué buena palabra, pero al otro día no te acuerdas. Entonces el Señor dice, ¿para qué me pides que te hable si no vas a guardar la palabra, si no vas a ponerla en práctica? Un llamado se conecta a la transmisión. Escuche esto. Un llamado se conecta a la transmisión y pone su teléfono a sonar solo y se pone a hacer otras cosas como cocinar, hacer aseo. Pero un discípulo participa de la reunión. Un llamado escucha la palabra y al rato la olvida porque no le da importancia. Un discípulo, un escogido, toma notas y pone en práctica todo lo recibido. Un llamado vive por emociones, un escogido vive por convicciones. Dios hoy te está llamando, Dios quiere usarte. Dios depositó algo grande en ti, pero necesitas tomar la decisión de abandonar tu silla de comodidad. Abandonar la pereza, abandonar las excusas, abandonar la hipocresía, abandonar lo que no le agrada a Dios y ponerte en pie y decir, Señor, voy a seguirte, voy a obedecerte y voy a convertirme en un hacedor de tu palabra. No quiero ser del grupo de los muchos, quiero ser del grupo de los pocos. Perdóname, Señor, si creo que los pastores son intensos y es cuento de ellos que necesito anotar la palabra, pero desde hoy voy a hacerlo, desde hoy voy a practicarla, desde hoy me voy a convertir en discípulo, desde hoy, Señor, yo voy a orar, yo voy a ganar almas, yo voy a invitar a alguien, yo voy a obedecer todo lo que dice tu palabra. Perdóname por ser olvidadizo y no practicar tu palabra. 4, perseveran. Juan 15:7. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Somos buenos para pedir. Pero antes de pedir necesitamos ¿qué? No ser solo oidores, sino hacedores. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Uno de los patrones que uno ve en este mundo es el patrón de abandonar. Yo era experto en abandonar, en comenzar y decir, voy a ayunar 3 días y ayunaba solo mediodía. Decir, voy a leer toda la Biblia y leía solo Génesis y se acababa. Decir, voy a leer todo el Nuevo Testamento y leía solo los Evangelios. En decir, voy a comprometerme a orar y oraba solo 2 días. Y hay muchos de ustedes que me están viendo que comenzaron full a seguir al Señor. Y a los días no saben por qué, pero ya quieren abandonar. Quizá usted que me está viendo está diciendo, ya como que no tengo ganas de seguir al Señor. Ya como que no tengo tanto ánimo. Es porque hay un patrón de cobardía en nosotros, que es quitado cuando nos rendimos completamente a Jesús. Muchas de las promesas no son alcanzadas porque hemos abortado en la mitad del camino. Los llamados abandonan, retroceden y dejan tirado. Pero nosotros, escuchen esto y decláralo. Busquen su Biblia. ¿Cómo pasar de ser llamado a ser escogido? Esto es lo que hacen los escogidos. Los llamados abandonan y retroceden y dicen, no me gustó lo que me dijeron, yo no quiero seguir en esa iglesia, no, a mí me gusta esto. Eso hacen los llamados. Pero los escogidos, Hebreos 10:39, y quédese con esta palabra, dice, pero nosotros, puede buscarla en su Biblia, vamos rápidamente, Hebreos 10:39.
Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Otra palabra dice, no somos de los que retroceden y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Diga conmigo, yo no soy de los que vuelven atrás. Yo no volveré atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En las carreras la gente normalmente inicia full. Hay gente que llega a las carreras con loción y oliendo a rico, no sé para qué. Pero a la mitad del camino están rendidos y están a punto de desmayarse. Y es ahí donde sabemos realmente por qué lo estaban haciendo. Es ahí donde sabemos las motivaciones que teníamos. Si buscamos al Señor solo por un beneficio propio, lo buscamos porque entendíamos que estábamos perdidos sin Él. Pero el Señor promete dar fuerzas al cansado. Diga conmigo, yo no voy a volver atrás. Diga conmigo, vamos, diga, no voy a volver atrás. Vamos, dígalo, no voy a renunciar. Vamos, dígalo así. Señor, dígale, Señor, así sea de rodillas, así sea cansado, no voy a volver atrás. Miren el siguiente video conmigo.